Desde una buena rima hasta yo cogiendo con tu prima. Desde helicópteros y drones hasta tu hermana dándome sentones. Desde un plato de fideos hasta tu hermana en X video. Parad, guacho. Sí. Parad, que no soy yo. Parad, que no soy yo. Calla, hater, yo sé que eres tú. Ay, no. Top 3 personajes más afectados por el Run 34. Número 1. La mamá de No. Pendeja. Hay que hablar de cosas de miedo ahorita que ya es la hora. La hora prohibida. Desde leyendas de demonios hasta leyendas de duendes. Bienvenido Doctops. Tinky no nos dejó dormir la noche La pasada. bestia, ¿en serio? ¿En serio no las dejé de dormir? Sí, estuve cada 2x3 encendiendo y apagando la luz de mi celular en mi cuarto a la hora de dormir. Chale, lo siento mucho, la verdad. Desde un operativo oficial paranormal hasta un karaoke embrujado. Estos son los 5 videos de fantasma que te harán dormir con tu tío. Padre nuestro que... Oigan, acabo de escuchar que algo golpeó mi puerta. No me digas. Ya empecé. Fuera de joder. Sí, yo lo escuché. Yo escuché cómo algo golpeó tu puerta. Prendí la luz de mi cuarto por si acaso. Ay, ya tienes miedo. Ya Ya tienes miedo. Jefa, ¿me puedo dormir con usted? Es que Vamos a dormí empezar. feo. Y si quieren que paren, solamente digan Kakurembo. No voy a decir eso. Significa escondidas. Bueno, empecemos. Yo se voy a contar una historia de terror inventada. Había una niña llamada Namie, pero sus amigas la llamaban Emina. Y tenía, no sé, 10 años. Le encantaba dibujar, Era la niña le bien. encantaba de todo, pero había un terror en ella. Había una sombra detrás de ella. La estaba persiguiendo Más bien. para llevársela. La niña se portaba bien, pero el espectro la acosaba hasta el punto de que la aruñaba y no la dejaba dormir ni en la cama ni en su casa. A la bestia, ¿cómo vas a tender tu cama? ¿La vas a romper? Sí. Y le vas a sacar todo el relleno. Niña, no me robes el chiste. Mira, les voy a dar el permiso de usar ese chiste en un momento oportuno, cuando dicen crack. Sí, así mismo. ¿Tienes un punto, Kakurumbo, Emina? Ya volví, papus. Ay, no te perdiste del chiste. Sí, te lo perdiste. Emina aprovechó el bug y utilizó el chiste de Fernanfloo como lo utilicé ayer. Chorizo. Carajo. Ah, sí, empezamos. Era una niña llamada Emina, pero sus amigas le llamaban Emi. Era una niña con defectos. No me refiero que era fea ni nada de eso. Es hermosa, que no suene pedófilo, pero era hermosa. Una niña muy bella para su edad. Pero había un espectro. No se sabe si era hombre o mujer, o yo qué sé. Quizás era el marcianito 100% real en Facebook Mega HT 4K recargado en español. La estaba acosando cada vez que la niña dormía. Cada vez que ella dormía. No, se despertaba a las 3 de la mañana. Y ella solamente lloraba y lloraba. Le decía a su madre: ¡Mami, hay un espectro que me... Perdón, no debía haber hecho eso. No debiste haber hecho eso. ¡Qué chingados! Perdón. No, sí es de terror, perdón. Es que traté de hacer la voz de una niña. Mami, hay un espectro que me acosa. Ayúdame, por favor. Mamá. Pero la madre no le hacía caso. Más bien solamente le decía: hija, no hay nada en la casa. ¿De qué estás hablando? Por favor, vete a dormir y no me vuelvas a molestar. Ay, güey, estoy llorando. Pero la niña empezó a llorar y le decía: pinche gorda. Es que yo trato de hacerlo, yo trato de dar miedo, pero ustedes me contagian su risa y no puedo aguantar y tengo que hacer un chiste. Bueno, ya, por favor, modo serio. Bueno, la niña le decía: por favor, madre, hazme caso, hay algo que me está acosando y no es una persona. Pero la madre no le hacía caso y la mandó a dormir. Ella se fue hacia su cuarto, pero ella vio algo al fondo del pasillo. Había una sombra con una gran sonrisa que no se notaba que estaba feliz, más bien enojada, que no causaba ni felicidad, pero causaba mucho temor.
La niña se asustó bastante al punto de que le dio una parálisis, pero se dio cuenta que la sombra no tenía pies, estaba flotando y entonces se empezó a acercar, tratando de llevársela, agarrarla para llevarla hacia su mundo quizás, hacia su dimensión o al mismísimo infierno. Oh, Yara. Pero Emi pudo reaccionar al punto de que salió corriendo, encerrándose en el cuarto de la madre. Pero de repente se escuchó un golpe en la puerta y decía, Emi, abre por favor, ya llegué a la casa. Y Emi no entendía si él vio a su madre acostada en la cama y de repente ella escuchó una voz que le dijo, vete a dormir. Y vio que no era su madre. ¡Ping! Ay, voy a tratar de hacer el sonido de estos que ponen en los videos de Dross. Tú. Bueno, igual la historia terminó. ¡Bravo! Pero bueno, ahora voy a contar otro cuento. El gato sin ojos. No veo. No veo. Había un hombre, un señor, digamos de, no sé, 40 años. Él fue a una tienda de mascotas a comprar un gato o a comprar algún animal, pero no encontró ninguno. Entonces decidió irse. El hombre tranquilamente andaba por la acera, viendo que estaba lloviendo, se empezó a apresurar. Entonces vio en una caja un gato. Pero lo extraño es que ese gato no tenía ojos. No me refiero de que se la habían quitado. Más bien, se le veían unos ojos de color muy negros. O solamente hubiera un vacío. El hombre, sin importar el supuesto defecto del gato, se lo llevó hacia su casa. Pasaron los días y el hombre estaba feliz. El gato estaba tranquilo mirando la ventana, pero se volteó a ver al hombre y el hombre pensó que había visto una persona en su casa. Se hizo de noche y el hombre se acostó a dormir y escuchaba ruidos en la casa, como un maullido, pero estaba siendo torturado o asesinado. Al día siguiente, el hombre se despertó con un gran dolor en la cintura. No entendía por qué. Hasta que una foto le hizo temer por su vida. Lo traumó por siempre y lo hizo cambiar de casa. Y esa foto era de un espectro con máscara, al parecer, o era un hombre que no tenía ojos. Sí es. En las noches me convierto en un camarógrafo sin ojos. El hombre fue a buscar a su gato. Lo encontró en la sala, pero ya no era un gato. Era una persona de piel negra. Más bien, por favor, no me saques de contexto. Ok. Solo escucha. Perdón. Bueno. Era como una persona sin ropa, pero tenía el cuerpo oscuro y su rostro era azul, sin ojos, sin boca y estaba como llorando sangre o algo así porque el líquido era de color negro. Pasaron los días y había un gran olor repulsivo en la casa, al punto de que los vecinos alertaron a la policía y encontró una escena muy asquerosa. Habían encontrado el cadáver del hombre y tenía el torso abierto, como si se hubieran arrancado con una mordida. No tenía intestinos y tampoco no tenía ojos. Y lo único que encontraron era un gato sin ojos. Fin. Yo no hice nada. Y ya ven por qué yo hacía Creepylaws. A ver. No, está padre. Joder, qué gran historia. Qué final épico. Perdón si me estaba riendo durante la historia, es que aparte de que me imaginaba cosas fuera de contexto, no podía parar de pensar en lo del pinche gordo. Chale. El señor pelo. Pinche gordo. Entiendo, tranquila. No pasa nada. No, ya tengo miedo otra vez. No. Ya no voy a volver a dormir nunca. Y la historia me basé en una creepypasta de El gato sin ojos. Ahora que me acuerdo, yo había creado una creepypasta toda chafa de un personaje que se llamaba Smile Zack o Zack y Sally. ¿Cuento la historia o no? ¿Qué dicen? Yo digo que está bien. Sí. Está bien. Es de hace 2 años que no era tan experto haciendo historias. Bueno, vamos a leer esta basura que había creado. Había un chico de tan solo 13 años y su nombre se llamaba.
Con nombres. Al menos no es peor como cierta palabra que dijo cierta persona, haciendo canciones de música. Canciones de música. Ok, canciones de música. No. Canciones de música, tremenda palabra. Su nombre se llamaba... Bueno, es lo mismo, su nombre se llamaba... Como dije, al menos no es peor que la otra. Porque la otra sí no tiene sentido. Ninguno tiene sentido. Así que, ¿qué estoy diciendo? Canciones de música, su nombre se llamaba... Conquistación. ¡Ey! ¡No hagan bullying! Ustedes son malos. Conquistación. Ya, estamos en un tema serio, por favor. Aquí no hay niños, aquí hay adolescentes. No somos payasos. Todos somos adultos, ¿no? Supuestamente. Bueno, había una adulta, pero esa adulta ni parecía adulta. Ay, no. No voy a decirlo. No voy a decirlo. Su nombre es Zach Michaels Wood. Vivía en un barrio pobre junto con su padre y su madre. Y él tenía la insensibilidad congénita al dolor, con anhidrosis, la cual, como dice, él no siente dolor alguno, esquizofrenia y la pérdida de memoria. ¿What? Al tener estos trastornos, él era un chico normal pero solitario. En la escuela no le iba muy bien. Sufría de bullying, le molestaban porque lo veían hablar solo y le decían el niño raro de la escuela. Siempre estaba solo en el aula de clase. No tenía a nadie, más que a su propia madre y a su padre. Cuando salía de la clase, unos chicos siempre lo golpeaban, llegando a casa malherido. Le daba excusa a la madre diciendo que se cayó o se golpeó. Qué buena excusa, tengo moretones en toda la cara, estoy sangrando, me apuñalearon, sí, me caí, jaja, estoy bien. Zach se fue a su cuarto y se tiró a la cama, miraba al techo y suspiró y decidió a dormir. 6 horas después, eran las 8 de la noche. Zach se levantó y se puso en la ventana. Estaba viendo la calle con pocas personas. Él fijó su mirada en algo a lo lejos. En una casa vio una niña pequeña. No la pudo ver con claridad. Él lo ignoró y se fue a su cuarto. Fue a la sala y estaba su madre sentada en la mesa llorando. Y rápidamente se limpió las lágrimas. Zach, algo confundido, fue a preguntarle a la madre: ¿qué hay de comer? Mami. A la bestia. Bueno, dijo: mamá, ¿estás llorando? Por nada, hijo. ¿Tienes hambre? Era literal, aquí le cae que: mamá, ¿estás llorando? No, no estoy llorando. Ella no te Bien, ama. ¿quién Ella tiene no hambre? te ama. Sí, al parecer. Por nada, hijo. ¿Tienes hambre? La comida ya está. Anda a comer. Fue a la cocina, se fue a la mesa, pero no estaba la madre. Él se sentó y comió, y estuvo pensando en un rato mientras comía. Luego de comer, Zach se fue a su cuarto y se sentó en la cama. Él estaba con sueño, así que decidió otra vez volver a dormir. Al día siguiente, se despertó un poco mareado. Él se levantó y salió de su cuarto. Dios, me estoy arruinando la voz. Agüita, toma agüita. Sí, necesita agüita. Bueno, fue a la sala y se encontró... Agüita. Agüita. No. Fue a la sala y se encontró con su madre discutiendo con su padre. Zach ignoró y salió. Él estaba harto de ver a su padre discutir. Se sentó en el suelo. Se sentó en el suelo y miró al cielo. Oyó voces que le decían cosas como estúpido, idiota, entre muchas cosas. Mencho. Como ya dije, tenía esquizofrenia. Él se golpeaba la cabeza para no oírlos hasta que oyó una niña decir: no te sientas mal, acomódate. No te sientas mal. Si eliges una buena vida, te irá mucho mejor. Zach se asusta, pero no ve a nadie. Él se levantó y entró. Vio a su madre sentada en la mesa llorando y el padre sentado en el sofá viendo la televisión. Él sintió rabia por sus padres, pero él trató de mantener la calma. Él fue a su cuarto, él se sentó y dibujó un círculo y una X. Re random esta parte. Él estaba muy estresado, que empezó a oír zumbidos en su cabeza y luego se desmayó. Ya ni me acuerdo cómo terminó esta creepypasta.
Bueno, en el sueño de Zack, despertó en un lugar oscuro. Él se veía confundido y con dolor de cabeza se levantó y vio una niña al frente de él. Se asustó y le preguntó: ¿quién eres tú? ¿Dónde estoy? Le responde: soy Sally y soy alguien que te va a ayudar a tener una vida mejor y te prometo que serás más que un simple niño. Jejeje. Literal, dice jejeje. Zack le responde: ¿cómo me puedes ayudar a tener una vida mejor? Ni siquiera te conozco o no sé si eres real. Le responde: no te preocupes, pronto lo verás. Zack despertó bruscamente y vio que era de noche. Él sintió chala bestia. ¿Te escuché? Ya se Él perdió. sintió un dolor de... No me perdí. Él sintió un dolor de cabeza y sintió una sensación que debía ser hace mucho tiempo. Él sintió unas ganas de jugar con sus padres. Sintió. ¿Ya ven por qué él no era bueno creando historia en ese tiempo? Bueno, él sintió unas ganas de jugar con sus padres. Así que él se levantó, fue a la cocina y agarró un cuchillo. Ay, no. Pero no era un cuchillo común. ¿Qué rayos? Él agarró un cuchillo militar. Un cuchillo militar. What the fuck. Es un cuchillo militar. Cuchillo militar. Soy Sally. Hola, soy Sally. Mamá. Me. Un babá. Cuchillo militar. Bueno, que su padre tenía cuando él estaba en la guerra. Él agarró un vaso con agua y le puso veneno. Y él se rió como un psicópata. Y llevó el vaso con agua al cuarto de sus padres. Hizo una sonrisa falsa. Esta parte yo la estoy inventando porque eso se escucha bien feo ahí como lo escribí. ¿Lo leo a mi manera o lo leo como está escrito? Como quieras. Es que veo que Emina se está riendo por algunas cositas. No, para nada, ¿cómo crees? No me molesta. Voy a seguir. Encontró a su madre ya lista con su pijama y a su padre en la cama leyendo. ¿Qué estaba leyendo ese weón? Zack fue donde la madre y le dio el vaso con agua. La madre lo tomó y se acostó a la cama. Ella pensó sentir dolor de cabeza fuerte que se desmayó y se cayó de la cama. ¿Cómo se cayó? El padre preocupado le preguntó: Rodo. te voy a funar por ese chiste tan malo. Bueno, el padre le preguntó a Zack: hijo, ¿qué rayo le diste a tu madre? Gritando. No voy a gritar, son las casi 2 de la mañana. Zack le respondió: le di un poco de vaso con agua y veneno. Y tú no lo probarás, pero probarás el sabor de mi cuchillo. Le hacen unas carnitas. Zack sonrió levemente, como si le causara gracia ese momento. Entonces corrió donde él y se le lanzó encima, enterrándole el cuchillo en el estómago, para luego cortarle el cuello para que el padre no gritara. Él estaba agonizando en el suelo y Zack le enterró el cuchillo en el pecho para acabar con su vida rápido. Ya el padre estando muerto, Zack le sacó los ojos. No sé qué tengo con los ojos. Y le cortó la mejilla haciendo una sonrisa. Agarró a su madre y la puso al lado de su padre, le sacó los ojos y le cortó las mejillas también. Zack oyó voces que decían: muy bien hecho, de maravilla, entre otras cosas que lo halagaban. Zack agarró la sangre y escribió en la pared una frase que decía: ven a jugar con nosotros. A la bestia, tremenda Biblia aquí. Escuche esto. Salió del cuarto y se fue a su cuarto para cambiarse la ropa. Agarró, no sé por qué especifiqué esto, pero creo que era para que se dieran una idea del estilo de la ropa. Wey, re innecesaria esa parte. Zack agarró la máscara y vio que tenía un signo que había dibujado en su hoja. Agarró los guantes negros que estaban al lado de la máscara y se las puso. Se vio en el espejo y se le encantó. ¡Ay, a la bestia! Se le encantó como... No, eso dice, se le encantó como lucía. Debía haber dicho, y le encantó, se le encantó. Este es el mejor. Ay, Tras que cuenta tus historias de terror que viste en mi vida. gracias. Arigato gozaimasu. Se le encantó cómo lucían hasta que vio que estaba Sally atrás de él. Él se volteó y ella le dijo: te dije que tendrías una vida nueva. ¿Cómo te sientes, Zack? Me siento de maravilla. Siento muchas ganas de jugar. Sally le responde: no te preocupes,
Ven conmigo y Wanna jugaremos play? mucho. Te vas a divertir. Wanna play ¿Qué a vamos? game? Zack aceptó y salió de la casa con Sally. Los vecinos llamaron a la policía ya que habían encontrado los cadáveres de los padres de Zack. La policía fue a investigar pero no encontró pista. Este caso está cerrado porque no se pudo hacer nada, ya que el asesino no se sabe quién fue. A la bestia, tremendo policías, tremendos detectives se dejaron rendir. Pero se han reportado muchos asesinatos en la ciudad. Se dice que es un chico con máscara negra que mata a sus víctimas con un cuchillo militar. Específicamente con un cuchillo militar. O sea, eso sí Jesús. saben. Sí, eso sí saben cómo es el cuchillo, pero no saben cómo es el güey. Las personas han tratado de defenderse, pero el chico ha demostrado ser muy ágil y veloz. Se mueve más rápido que un gato corriendo. Soy feliz. Se usa en Bolt. Soy veloz. Se dice que él anda a veces acompañado con una niña que no se sabe su identidad. Estos asesinos dejan escrito en sus paredes una frase que dice: ven a jugar con nosotros. Se desconoce el paradero de estos chicos. Se cree que están coincididos con el asesino de las Sachas. Ten cuidado si te los encuentras porque puedes terminar muerto. Bueno, al menos me estoy riendo con ustedes de mi pasado todo cringe. Cuchillo militar, se le encanta. Créeme que con nadie te vas a reír tanto. Con nuestros chistes y contigo, que tu humor se combina con el de nosotros, a que seas una bomba de risa. Desde conquistaciones hasta que se le encantó. Bienvenido a Doctops. Cuando tú dijiste se cayó de la cama, ¿cómo se cayó de la cama? Yo dije, rodó. Yo dije cayéndose. Sí, dijo cayéndose, por eso le dije, le voy a funar por decir ese mal chiste. Rodando. La pelota. Pelota es la madre de Namia. Tampoco no cambia nada. Ay, pelota. Yo creo que con esta historia ya terminamos porque mira, ya son las 2 de la mañana. Nos la pasamos chido. Sí, estuvo muy bueno. A ver si hoy podemos dormir. Si no, voy a recurrir a... Los memes. Bueno, yo ya me voy retirando. Esta fue una gran llamada y de veras, pues gracias por haber estado a pesar de que yo pensaba que no se podría llevar a cabo. Pero no, sí se pudo, sí se pudo. Sí Voy a se hacer- pudo. Sí. La suerte no la necesito. Pero, arigato.